Continuar con Manuel González Bedia. Él es vicerrector de Innovación, Transferencia y Formación Permanente de la Universidad de Zaragoza. Voy a decir solamente algunas cosas de las que es, porque es muchas cosas. Trabaja en el Departamento de Informática e Ingeniería de Sistemas. En 2019 fue vocal asesor del Gabinete de Ministro de Ciencia, Innovación y Universidades. 2020 ocupó el cargo de subdirector general de Actividad Universitaria e Investigadora en el Ministerio de Universidades y también vocal en la Comisión de Coordinación en Investigación del Ministerio de Ciencia e Innovación y para el Ministerio de Universidades, entre otras cosas. Su investigación se ha centrado en el desarrollo de modelos computacionales aplicados y a la comprensión y modelización de procesos cognitivos. Y supongo que me dejo 1000 cosas, pero para escucharte a ti mejor, si no me confundo en nada. Así que, bueno, muchas gracias, Manuel, y cuando quieras, como veis, va a ser muy interesante. Pues muchas gracias por la invitación, es un verdadero placer. Sí, quizás por situaros en mi conexión con la Universidad Carlos III. Yo hice en su momento físicas, luego hice el doctorado en algo que quizá os suena, que es inteligencia artificial, ahora lo hace todo el mundo, pero hice la tesis hace más de 20 años. Pero tengo como dos conexiones con la Carlos III. Una, tuve como profesor a un profesor que habéis tenido hasta hace poco aquí, que es Fernando Broncano, que me dio una optativa en físicas y luego clases en un máster de ciencias sociales aplicadas a la tecnología y a la ciencia, con lo cual aprendí historia de la ciencia, sociología de la ciencia, filosofía de la ciencia, y eso ha influido bastante en mi trayectoria. Y la segunda conexión con la Carlos III es que fui profesor visitante hace tiempo. Mi primer trabajo en la academia fue como profesor visitante, que es un poco paradójico, porque el profesor visitante es el que está ya en los últimos, digamos, flecos de su carrera profesional y uno ya es un erudito, da unas poquitas clases y tal. Bueno, yo empecé con un contrato de ese tipo. Recuerdo cuando yo estaba aquí que la gente de filosofía, era el momento en que estaba la LOU. Y había en la LOU, claro, se pasaba un poco a esta estandarización de conocimientos y a mucho trabajo personal. Me acuerdo que había una huelga de exámenes en blanco de los estudiantes de filosofía, que eran los más reivindicativos. Se negaban a hacer exámenes, los entregaban siempre en blanco, porque decían que era una depauperización del proceso de enseñanza, teniendo gente experta en Platón, que tuvieran que hacer un trabajo ellos mirando Wikipedia. Eso es el recuerdo que tengo de aquella época. Y solo por conectar un aspecto de lo que ha hecho Mercedes, tengo el récord nada despreciable y bastante inverosímil de haber estado 6 años en la Administración General de Estado con 6 ministros, diseñando políticas científicas y durante 3 años políticas, o sea, todo lo, digamos, soy uno de los responsables de la Liga de la Ciencia, la LOSU, y también de políticas sobre la Estrategia Nacional de Inteligencia Artificial. Estuve 3 años en el ámbito más académico-científico y luego más en el ámbito tecnológico. Bueno, pues, digamos, marcando esto así como arranque, yo querría hacer algunas reflexiones sobre las relaciones entre las ciencias sociales y humanas y toda esta ola tecnológica en la que estamos inmersos, ¿no? A partir, si queréis, de la experiencia que he tenido, más administrativa y también investigadora, ¿no? ¿Y por qué este interés en esta vinculación o en estas conexiones entre ciencias sociales humanas y las tecnologías? Bueno, pues porque creo sinceramente que son estas disciplinas las que tratan los temas verdaderamente relevantes, ¿no? Los ingenieros, los tecnólogos, pues hacen puentes, hacen rotondas, pero vosotros estudiáis cuál es el impacto social, cómo está afectando a las democracias, cómo está la tecnología penetrando en todas las esferas de nuestra vida, en cómo nos socializamos, en cómo aprendemos, etc., ¿no? Y la presentación tendría como 2 ideas fuerza, que son sobre las que quiero hacer alguna reflexión. La primera es por qué es imprescindible que haya más personas, vamos a decir, de letras, más personas de ciencias sociales humanas que aborden el tema de la tecnología. En mi experiencia, por ejemplo, el diseño de políticas, era bastante escaso el perfil de estas disciplinas en puestos orgánicos, digamos, de los ministerios, ¿no? Y la segunda idea es que
los tecnólogos, en su marco, digamos, mental de eficacia y eficiencia, entienden fundamentalmente la tecnología como un instrumento y realmente lo importante ocurre en estos espacios de interacción entre instrumento y usuario. En estos espacios intersticiales, por decirlo de alguna manera, o híbridos, ocurre lo que realmente importa y tenemos como el sesgo desde la ingeniería de mirar la tecnología, o sea, mirar los problemas como de dentro de la tecnología. Los sesgos están en el algoritmo, los sesgos están en la cabeza del que programa, pero no tanto en la interacción, ¿no? Y ahí yo creo que sois vosotros, en general, la gente que venís de vuestras carreras, las que estáis mejor preparados para ello, ¿no? Entonces, dejadme que introduzca un poco el tema. Abro un paréntesis para situaros en qué situación nos encontramos, ¿no? ¿Qué es esto de la inteligencia artificial de esta última década, ¿no? La inteligencia artificial era una asignatura, si queréis, o una parte de las ciencias de la computación hasta no hace demasiado, como la ingeniería del software o la informática gráfica, ¿no? Los modelos y los algoritmos que enseñábamos eran prácticamente de laboratorio, es decir, no tenían una trascendencia más allá de la enseñanza ni afectaban ni impactaban en el sector productivo, ¿no? Su origen es en el año 56 y tiene un origen bastante peregrino. Hay una comunidad de investigadores en Dartmouth que quieren conseguir dinero y a un John McCarthy, que es uno de los impulsores, se le ocurre que piensa que la forma de hacer, digamos, sexy su demanda en investigación es acuñar un término que suene provocativo, ¿no? Y inventa esto de la inteligencia artificial. También para intentar conseguir fondos frente a los que llamaban los cibernetistas. Si uno piensa en toda la historia de la humanidad intentando entender cómo funciona nuestra mente, qué podemos conocer, eso ha pasado por... O sea, hay mucha gente, digamos, con el mismo foco de estudio, filósofos, psicólogos, neurocientíficos, pero en el siglo XX pasa una cosa que en su momento hasta pudo ser calificada de herejía y es gente de matemáticas y de ingeniería intentando describir el ser humano en los mismos términos que una máquina. Es decir, basándose, no sé, en atributos como la información o la realimentación, etc., ¿no? Estos se constituyeron como los cibernetistas y la inteligencia artificial vino un poco a competir con ellos por fondos de investigación. La hipótesis principal de aquel momento era: dame dinero para, bueno, ver si unas máquinas enormes que están en los centros de investigación y en dependencias militares, que no son como los ordenadores que tenemos ahora, pueden servirnos para operativizar algunas capacidades cognitivas humanas, pero también que nos sirvan como una especie de laboratorio de experimentación de nuestras propias hipótesis. Ese es el programa de investigación inicial. Estamos en el año 56, han pasado más de 60 años y ha evolucionado mucho el enfoque. Lo que nosotros hemos conocido viene básicamente del año 2012, cuando un algoritmo que sirve para distribuir en forma de pesos de una red neuronal artificial los errores que inicialmente esa red comete, se encuentra la manera en la que se puede distribuir ese error y repartir, digamos, entre toda la arquitectura de la red neuronal con redes neuronales de muchas capas. Y en 2017 también hay una innovación, digamos, informática para hacer que todo ese proceso sea muy ágil, ¿no? Los primeros impactos se hicieron en 2019 en el campo de la visión. Ese fue el gran impacto que tuvo estas dos innovaciones. Pero enseguida pasó al lenguaje, al tratamiento del lenguaje, ¿no? Lo decía antes Carlos, son máquinas que multiplican matrices, básicamente, ¿no? Bien, ¿por qué eso es importante ahora? O sea, ¿por qué una innovación tecnológica de este tipo es importante? Y también el dato, yo creo que lo comentó Carlos antes. En noviembre de 2022, una empresa sin ánimo de lucro, OpenAI, lanza al mundo un producto en versión beta y 100 millones de personas en 2 meses se lo testean y se lo mejoran. 100 millones de personas en 2 meses, en estas escalas que seguramente habéis visto ahí de cuánto tiempo la tecnología X tardó en tener 100 millones de usuarios,
Pues el teléfono 75 años, WhatsApp 3,5 años, Instagram 2,5 años, estamos hablando de ChatGPT 2 meses. El primer mensaje que quería deciros es que la metodología ha devorado el programa de investigación. El programa de investigación de la inteligencia artificial es, como os decía, ver si con estas máquinas de computar podemos reproducir algunas de nuestras capacidades y también utilizarlas como método de chequeo de hipótesis. El programa de investigación de la IA se ha mimetizado o ha sido absorbido por la metodología, una metodología muy concreta, que es extracción de patrones en bases ingentes de datos. Esa era una de las metodologías que a lo largo de la historia de la IA se habían desarrollado, pero hubo muchas más y hay muchas más. Y la segunda mensaje es que realmente esto es importante, no tanto por la innovación tecnológica, sino por la concentración de poder que está suponiendo. Hay que tener en cuenta que estas tecnologías son un poco raras en sí mismas por las características que tienen. Primero, son estocásticas, son probabilísticas, no deterministas. Todas las tecnologías que tenemos son deterministas. Sabemos perfectamente qué va a ocurrir cuando reciben un input. Aquí siempre hay un grado de variabilidad impredecible. No tienen planes, no tienen memoria y está el sueño de poder entender, explicar, tener la explicabilidad de lo que hacen y por qué lo hacen, pero en realidad es constitutivamente imposible. Y no solo eso, es que los órdenes de magnitud son inabarcables mentalmente. Os traigo algunas ideas para que veáis la incapacidad para haceros a la idea de qué está suponiendo un modelo de este tipo. Por ejemplo, estos modelos, modelo de lenguaje como el ChatGPT 3.5, que es el que se desplegó en noviembre del 22, está entrenado con básicamente 3 trillones de palabras. Esos son básicamente 2 millones de libros. En escala humana, ¿cuánto sería leerse 2 millones de libros? Hay que pensar que un modelo de estos se entrena en 2 meses. Pues 2 millones de libros, una persona tardaría 4.000 vidas. Cuando estas máquinas computan, en realidad lo que están haciendo son ciclos, ¿no? Ciclos de cálculo. Imaginad que la cuenta más compleja que podáis resolver vosotros como humanos se tarda un segundo. Si digo 3 por 2, 6, se tarda un segundo. Pero cualquier multiplicación tardaseis un segundo. Bueno, lo que hace esta máquina en esos 2 meses son 3,14 por 10 a la 23 flops, que son estos ciclos, que son mucho más breves que el segundo. En escala humana, es decir, sustituyendo ese ciclo por un segundo, es como tardar 30 millones de veces la edad del universo. O, por ejemplo, el coste de resumir un texto de 1.500 palabras, que son 4 páginas, y crear un resumen de 250, que es media página, estos son 350 billones de flops, que como de nuevo, equiparando cada flop a un segundo para ponerlo en escala humana, serían 500 millones de años de trabajo humano. O sea, con estas magnitudes es bastante imposible intuir qué es lo que hacen estos modelos. Y sin embargo los estamos utilizando cada día. Entonces, la cuestión a la que me dirigía antes es si estos modelos tienen una innovación que supone que es probabilística, que no es, por tanto, predecible, que es inabarcable para entender qué es lo que puede estar sucediendo, ¿dónde está la razón de su gran extensión? Os decía, ha significado una concentración de poder sin igual en toda la historia, ¿no? OpenAI tenía una cotización de 1.000 millones de dólares en 2019 y en febrero de 2026, en una última ronda de financiación, ha conseguido 1 billón. Las 7 grandes tecnológicas americanas, Nvidia, Apple, Microsoft, Alphabet, que es Google, Amazon, Meta y Tesla, juntas todas tienen, si lo viéramos en términos de países, serían el segundo país con más PIB del mundo, después de Estados Unidos, muy cerquita, ¿no? Nvidia tiene más capitalización que, por ejemplo, el PIB de Alemania. Habréis visto seguramente en el gobierno de Trump, básicamente a todos, salvo a Bill Gates, todos los demás estaban allí respaldándolo. Jeff Bezos, Tim Cook, Mark Zuckerberg, Sam Altman. Y estas concentraciones de poder están generando unas relaciones muy claras, muy evidentes, con procesos de inestabilidad en las democracias, polarización,
herramientas de vigilancia masiva, etc. Bien, fijaos que incluso hay algunos de estos gurús tecnológicos, Peter Thiel, que es uno de los gurús que susurra así al nuevo emperador Trump, que defienden lo que llaman la ilustración oscura. La ilustración oscura básicamente es la asunción de que la democracia es ineficiente e inestable y que que los gobiernos ya no deberían funcionar con democracias, deberemos ir a mecanismos más cercanos a una empresa o a una monarquía tecnocrática, ¿no? Que el poder debe estar en manos de las élites. Bien, cierro este paréntesis y entonces voy a las dos ideas que os decía al principio. En esta situación, en el modo de abordar esto, ¿por qué necesitamos más gente de ciencias sociales y humanas? ¿Cuál es el papel y qué es lo que, vamos a centrarnos en Europa, se está planteando y por qué se está planteando como mecanismo para hacerse a esta nueva situación histórica, ¿no? Entonces, ¿qué hace Europa? Bueno, Europa, en esta segunda legislatura de von der Leyen, sigue lo que se llama el informe Draghi. Hay como tres informes, el informe Draghi, el informe Letta y el informe Eitor más cercano a la investigación, que básicamente son los vectores principales de la estrategia de la Comisión Europea. Draghi presentó su informe, Letta hace más análisis sobre herramientas de financiación, más de regulación, y ese es Letta, y Draghi hace más, o sea, se centra más en temas de innovación y de inversión, también algo de regulación. Bueno, Draghi presenta su informe en 2024 y dice, para que Europa no siga alejando, o sea, no se siga incrementando la brecha de competitividad entre Europa y Estados Unidos, hay que movilizar 800.000 millones de euros. Y hace un plan para simplemente no agrandar la brecha, y hace un plan de 2024 a 2029. A finales del año pasado estuvo en Madrid e hizo una pequeña presentación en la E-University porque ahí está de decano Enrico Letta y le invitó. Y dijo, he revisado los datos. A partir de este último año, los datos es que tenemos que invertir ya no 800.000 millones, sino 1.300.000 para no seguir aumentando la brecha de competitividad y que a este ritmo tardaremos el doble de tiempo en desplegar mi plan, que terminaba en 2029 y llegaría a 2034. ¿Y qué es lo que dice él? Lo que dice básicamente es, tenemos que financiar mejor la innovación y tenemos que eliminar regulación que está inhibiendo esta misma innovación. Bien, o sea que él se centra en mayor financiación para mayor innovación y eliminación de normativas. El objetivo es, respetando, digamos, en sintonía con los valores europeos, que haya unas tecnologías que, digamos, el impacto y el beneficio sea colectivo, que haya participación, que no se deje nadie atrás, este tipo de cosas, ¿no? Bueno, pues la pregunta que me hago es, estas dos, digamos, anclajes, financiación para la innovación y inhibición, digamos, y eliminación de regulación, ¿están valiendo para algo? ¿Están sirviendo para alguna cosa? Yo tengo mis dudas. La primera es, o sea, la reflexión que hago es, estas medidas que están haciendo desde Europa están fortaleciendo las mismas estructuras de poder y de dependencia tecnológica que ya tenía Europa. Fijaos lo que pasa en innovación. En innovación, la gran referencia son estas startups que estos que llaman unicornios a veces, son OpenAI, Claude, o sea, son empresas que surgieron en un entorno básicamente académico. Esto, hago un paréntesis, ahora como director de innovación estoy encontrando que fondos de capital riesgo están llamando a las universidades para invertir en laboratorios. O sea, no esperan a que haya un desarrollo y que luego eso llegue como, se haga un prototipo, llegue al mercado, el mercado responda y entonces inviertan estos fondos de capital riesgo. No, quieren empezar a financiar investigaciones. Y esto básicamente lo ha hecho la IA, porque la IA ha conseguido estrechar el periodo de transferencia de un resultado de investigación a un producto de mercado a menos de un año en los casos de éxito. Es decir, estas empresas son empresas que están ahora cotizando en bolsa
y que hace un año eran 4 personas en un laboratorio. Bueno, pues la idea entonces de Europa es necesitamos incentivar este tipo de innovación, startups. Hay 2 experiencias exitosas en Europa, fueron, por ejemplo, Mistral en Francia y Aleph Alpha en Alemania. Entonces, se invierten desde los gobiernos, se permiten que las empresas vayan creciendo para ser competitivas con respecto a las alternativas americanas o chinas, ¿no? ¿Y qué es lo que ocurre? Pues no sé si habéis seguido estos casos, pero Aleph Alpha y Mistral ya no se dedican a modelos de lenguaje. Aleph Alpha ha dejado de entrenar modelos y ahora se centra en soluciones muy concretas, soluciones de nicho, y Mistral ha decidido evolucionar hacia una plataforma para desarrolladores. ¿Y por qué? Porque a partir de un momento, cuando estas empresas crecen, directamente caen dentro de la infraestructura digital de los grandes que llaman hiperescalares americanos. La estructura de digitalización global, los que controlan la cadena de valor completa en inteligencia artificial, está en manos de Amazon, Microsoft, etc. Entonces, desde Europa lo que se está haciendo es incentivar el crecimiento de estos unicornios que os decía, pero llega un momento en que caen en manos del control de grandes tecnológicas americanas. Con lo cual, todo el impulso que se ha dado, termina no siendo exitoso, ¿no? No solo, esto ocurre a veces en Europa, ¿no? Por ejemplo, no solo está ocurriendo en las estructuras de inteligencia artificial, también en las estructuras de datos, ¿no? En los centros de datos, estos que habréis oído. Yo que vengo de la Universidad de Zaragoza, en Aragón están desembarcando, yo creo que ya vamos 12 grandes centros de datos, unas inversiones de 70.000 millones de euros, que es más que el PIB del propio Aragón. O si queréis hablamos de por qué van allí. Pero la cuestión es, Europa pone una norma donde obliga que los datos europeos tienen que estar gestionados en suelos europeos y lo que provocan es aterrizaje de centros de datos americanos. Con lo cual, lo que querías, digamos, la normativa no evita el efecto que querías impedir. Al contrario, te terminas teniéndolos en casa, ¿no? Bien, entonces, esta idea de la innovación, la financiación, o sea, mejorar la innovación parece que no está funcionando. La cosa es peor porque es que estos centros de datos, estas instalaciones tecnológicas penetran en todos los sectores industriales. Nosotros también en Aragón tenemos una planta que fue la Opel, la General Motors en su momento y ahora es Stellantis. Bueno, pues estas empresas, si quieren, por ejemplo, reconfigurar sus procesos y sus operaciones, estas organizaciones empresariales terminan gestionándolo desde espacios en la nube y al final terminan también en manos y en decisiones de bloqueo o de incentivos para que otros sectores tecnológicos, otros sectores industriales también estén dirigidos desde estas infraestructuras tecnológicas que están desplegadas por el mundo. Con respecto a la financiación, uno de los problemas, claro, son la cuantía de estas inversiones, ¿no? La diferencia de cuantía de estas inversiones, ¿no? Y entonces se dice, no, tenemos que invertir hasta tener un campeón europeo. Tenemos que conseguir imitar a Silicon Valley. Pero el problema financiero es un problema también estructural. Mientras que las empresas americanas se financian normalmente con excedentes de los gigantes tecnológicos y operan en horizontes de larga escala, la financiación en Europa depende mucho de los fondos de bancos nacionales y de la posibilidad de liberar activos de pensiones y seguros. Y esto, independientemente de la cuantía, lo que establece es un cambio de escala. O sea, hay unos ritmos de inversión y unas agilidades en la inversión que Europa no tiene con respecto a Estados Unidos. Entonces, de nuevo, grandes mantras, digamos, pero con eficacia mínima. Hay una posibilidad. Europa tiene unas características, unas cualidades estructurales que son significativas a nivel global. Por ejemplo, toda su infraestructura de carácter público. La política de supercomputación en España es europea. La política de supercomputación se establece desde Europa. El gran supercomputador Mare Nostrum 5 que tenemos en Barcelona
En realidad es un supercomputador europeo, financiado básicamente con fondos europeos, y es un centro, una instalación científica que tiene que dar servicio a toda Europa. Hasta ahora solo a proyectos de investigación, que podían ser públicos o privados. Ahora también, con lo que quizá habéis oído, que son las factorías IA, también a la industria y a las pymes. Bueno, pues, ¿por qué un ordenador en España se actualiza? Bueno, hay 7 grandes ordenadores en Europa, en Finlandia, en Italia, en Francia, aquí, y digamos, van rotando las actualizaciones, pero se diseñan desde Europa. Es decir, tenemos unas infraestructuras tecnológicas de supercomputación que son esencialmente públicas. Tenemos una estructura de conocimiento de universidades y centros de investigación públicos de primer nivel. En comparación con las 100 primeras compañías tecnológicas del mundo, que tan solo 8 son europeas, una holandesa de semiconductores, la alemana SAP de software y la sueca Spotify, hay 64 empresas americanas, 8 veces más. Pero Corea tiene las mismas que nosotros y Corea tiene las mismas que toda Europa, y Corea solo tiene 50 millones de habitantes. O sea, a nivel de músculo empresarial tecnológico no pintamos nada. Pero, sin embargo, si vamos a rankings en universidades, centros de conocimiento, entre las 100 mejores universidades del mundo hay 35 europeas, 38 americanas y 19 asiáticas. Es decir, tenemos todavía un sistema público de generación de conocimiento que es competitivo a nivel mundial. Entonces, tenemos unas estructuras públicas, tenemos un sistema público de conocimiento. Quizás la idea de estar jugando con las mismas reglas que americanos o chinos, teniendo una estructura diferente, no tenga mucho sentido. Cada vez se van llegando a mesetas en la eficacia de estos modelos de lenguaje que van a hacer que el exceso de inversión en supercomputación o de datos ya no va a ser el elemento relevante en la evolución. Lo que va a ser relevante es que encontremos innovaciones creativas distintas, ¿no? Y ahí podríamos hacer algo en lugar de estar imitando, ¿no? O mimetizando lo que hacen otros, ¿no? Es ver la inteligencia artificial como una infraestructura crítica que preserva bienes esenciales como otros, como por ejemplo las carreteras o la electricidad, que están gestionados bajo normas de intereses públicos o colectivos, o como algunos servicios, como la atención sanitaria, la gestión de residuos, de basuras, etc. Y esto es un acto de romanticismo y de ingenuidad. Bueno, recordemos que a lo largo de la historia, lo más habitual, bueno, es realmente lo anormal es esta tecnología que ha sido liderada por grandes corporaciones, siguiendo unas agendas comerciales, digamos, de interés privado. Casi todos los proyectos científicos o todos los proyectos científicos tenían una base, un anclaje público muy fuerte, ¿no? El proyecto Genoma Humano, la misión Apolo, el proyecto Manhattan, el caso europeo, el CERN, el Airbus, son todos proyectos que se han estructurado en torno a apoyo público estructural. Es, como os digo, la anomalía es esta ola de inteligencia artificial que ha sido liderada explotando grandes bases de datos como grandes supercomputadores, exactamente por las empresas que tienen grandes supercomputadores y esta base ingente de datos, ¿no? O sea, ahí hay un interés porque la trayectoria por la que ha evolucionado la inteligencia artificial haya sido esta, porque justo los que la lideran son los que tenían los medios para... Bien, vayamos a la regulación, que era ese otro elemento que también está haciendo hincapié Europa. Fijaos que la regulación, la historia de la Unión Europea con respecto a la regulación había sido exitosa y había sido un rasgo a hacer visible y a defender, ¿no? En algunos momentos incluso da un poco de ternura decir cuando Europa dice que es una potencia regulatoria, ¿no? Pero es verdad que existe lo que llaman el efecto Bruselas. El efecto Bruselas, que tuvo éxito, por ejemplo, en la normativa de protección de datos, es marcar una normativa muy exigente. Si tú eres una empresa extranjera y quieres operar en suelo europeo, tienes que cumplir estas normas. Y finalmente, aunque haya otras zonas del mundo donde no se tenga una regulación tan estricta, terminan las empresas adoptando la regulación más estricta
primero, como una especie de campaña de visibilidad, nuestro código de exigencia es el más elevado, y segundo, porque el aspecto logístico no les interesa tener una organización trabajando con unas reglas y con otras. Entonces, esto ha sido un elemento tradicional, ¿no? Ahora existen fuertes presiones a favor de reducir los marcos regulatorios europeos, porque se supone que inhiben el impulso innovador. Por ejemplo, se ha paralizado la ley de inteligencia artificial que se desarrolló en Europa y que estaba ya siendo desplegada, como si fuera un elemento fundamental para nuestra disfunción con respecto a nuestros competidores, ¿no? Bueno, la brecha de competitividad la llevamos teniendo desde el 2000. O sea que esta ley de la inteligencia artificial que se puso en marcha hace 2 años no puede ser la razón por la que estemos con este desfase, ¿no? Y además que si uno se la lee, en realidad la ley de inteligencia artificial no es ningún bloqueo, porque salvo 2 o 3 prohibiciones que son como muy elementales, ¿no? O sea, que no afecten a comunidades vulnerables, como el sector infantil, o que no hagan unos vigilancia sistémica o que no hagan filtros basados, no sé, en protocolos que parecen de pseudociencia tipo frenología, ¿no? Que por la cara o por el tamaño de la nariz te vayan a excluir entrar en frontera o no. Pues, salvo eso, todo lo que hace la ley de inteligencia artificial es pedirle a las empresas que introducen inteligencia artificial en sus dispositivos que sean más transparentes. En I+D puedes investigar lo que quieras, no hay ningún límite. Y, de hecho, comercializar algunas de estas cosas que he dicho se pueden comercializar mientras no sea en Europa. Quiero decir que no es un freno real, ¿no? Entonces, ¿por qué? Bueno, por extender el argumento. Entonces, ¿cuál es el problema? El problema es que tenemos una regulación muy fuerte que evita que estemos desarrollando una guía de primer nivel, de vanguardia. Pues no, el problema es que no tuvimos una regulación muy fuerte en la década pasada. Es decir, las autoridades encargadas de la competencia no actuaron a tiempo cuando todos estos oligopolios tecnológicos se establecieron, porque los miraban con el marco de análisis del mundo analógico, donde básicamente medías los regímenes de competencia, del libre competencia es que no te quedes con todo el mercado, pero en realidad no era el número de competidores, era que si te hacías con ciertos recursos, orgánicamente era imposible que se desarrollasen por parte de una competencia en el futuro, ¿no? O sea, desincentivaban a la competencia, ¿no? O sea, sus estrategias no eran eliminar competidores presentes, sino absorber capacidades y activos que luego eran muy difíciles de desarrollar orgánicamente en alternativas. Bueno, entonces, ¿qué es lo que hacemos como en el ámbito de la regulación? Pues, si lo habéis visto, se invoca mucho estos sintagmas que son un poco, a mí me supone una pesadilla, que son ética e inteligencia artificial humanista, inteligencia artificial centrada en las personas, o ya la última que he leído, inteligencia artificial para el bien. Que yo me pregunto, ¿y inteligencia artificial para el bien? O sea, ¿quién va a estar en contra de eso? Porque yo también estoy a favor de la fontanería para el bien, ¿no? Que es, si el fontanero te instala el grifo de agua caliente y te sale fría, pues también está mal, ¿no? Bueno, todos estos discursos etéreos, en realidad, y es aquí donde voy conectando a la primera de las ideas, en realidad están desarrollados con varios intereses y con varios sesgos que dan el que se planteen desde el punto de vista tecnológico. Hubo un grupo de alto nivel hace unos años sobre ética e inteligencia artificial en Europa y dimitió Thomas Metzinger, que es un catedrático de ética alemán, porque cuando llegó allí al foro se encontró que había 25 personas y solamente había 2 expertos en ética para un grupo de ética e inteligencia artificial. El resto eran representantes de la industria, que obviamente bajo el mantra de la ética y la inteligencia artificial lo que están defendiendo es no nos reguléis. Ya nosotros hacemos buenas prácticas, tenemos códigos deontológicos maravillosos y entonces no nos reguléis que ya nos encargamos nosotros de eso, ¿no? O sea, debería ser la primera, es como si las empresas contaminantes diseñaran la política medioambiental. Bueno, pues esto
esta idea de, en realidad, lo que hay que hacer es dejar en manos de las propias empresas que desarrollen las cosas sin ser para bien, es, como digo, una instrumentalización del propio concepto. Y luego hay una apelación continua en Europa a sus valores, a los valores que tiene, a los valores democráticos, a la participación, a los espacios participativos. Y, sin embargo, también se queda en una reflexión un poco etérea. Y os pongo un ejemplo. La ley europea de chips y la análoga en Estados Unidos. La ley europea de chips se diseñó en 2023 para que en las cadenas de valor de los semiconductores Europa fuera competitiva en algunas de las fases, ¿no? Por ejemplo, Alemania firmó un acuerdo de inversión con Intel de 30.000 millones de euros y con una subvención pública de 10.000 millones de euros. Pocos meses después, Intel anuncia la suspensión de pagos y, por tanto, no devuelve el dinero que ha hecho el gobierno alemán y no hay manera de reclamárselo. ¿Y por qué? Porque no hubo ninguna participación en esa ley de semiconductores, ni de sindicatos, ni de espacios participativos de carácter social, ni de elementos redistributivos, ni organizaciones medioambientales, etc. Y Estados Unidos, por ejemplo, como alternativa, incorporó en su ley sindicatos, grupos de prestación social, incluso elementos de protección laboral o de competencia estratégica con China. Así que, y el incumplimiento de estas normas conllevaba la suspensión o devolución de la financiación. O sea que muchas veces tenemos, tanto en la parte de la reflexión sobre la ética y en la parte de la participación, algo que se mueve más en la retórica que en la realidad. Bien, ¿cómo sería la conclusión sobre este análisis de lo que se está haciendo desde Europa? Bueno, que quizás hay que plantear las cosas de otra manera porque el modo en el que está haciendo no está teniendo demasiado éxito y que Europa tiene su propia oportunidad, como os he dicho, tiene sus fortalezas y quizás si la inteligencia artificial se limitara a la expansión incremental de los modelos existentes, pues tendríamos un déficit de partida. Pero, como os digo, los datos y la potencia exponencial seguirán utilizándose, pero ya no van a ser el elemento, digamos, elemento fundamental. Este tipo de atributos ya empiezan a mostrar claros signos de agotamiento. Bueno, por volver al objetivo inicial, que es que tiene que ver esto con la gente de ciencias sociales y humanas. Bueno, pues yo, por mi experiencia y un poco por lo que estoy viendo, creo que uno de los problemas es el déficit de este tipo de perfiles en el análisis, en introducir su mirada en el debate público e incluso en liderar, tener, digamos, en puestos orgánicos de decisión en este aspecto, en el aspecto del control de diseño de políticas tecnológicas. Y mi reflexión va primero en el modo en que se trata la ética. Antes os he contado esta idea de que al final la referencia a la ética y la inteligencia artificial parece más un paraguas, un conjunto vacío, un referente esto es vacío, un lugar común que algo con sentido, ¿no? Pero en el fondo hay algo más profundo y es la mirada de la tecnología exclusivamente desde el punto de vista instrumental. O sea, si pensáis y si analizáis, miráis el modo en que se intenta controlar, supervisar, evitar problemas, calibrar el impacto, ¿no? Siempre tenemos como una concepción instrumental neutra de la tecnología y la ética queda reducida a qué usos hace. Tiene sus orígenes esta visión de la tecnología un poco en la fenomenología clásica de sujeto-objeto, ¿no? O sea, es el sujeto el que puede tener motivaciones, tal, pero el objeto al final es una cosa neutra, ¿no? Bueno, esto tiene muchas críticas, ¿no? La primera es que es mentira, ¿no? Todas las tecnologías son políticas y coyunturales y la inteligencia artificial que hemos conocido también.
Dejad que os cuente una analogía, y luego sigo con esto. Esto es una pesadilla en los debates donde hay tecnólogos e ingenieros hablando de que la tecnología es neutra y que con un cuchillo puedes cortar pan y matar a gente, ¿no? Y que, por tanto, todo depende de tus intenciones, ¿no? Bueno, los procesos de imposición de una tecnología en la historia se entienden bien con estos modelos del cambio técnico schumpeterianos, ¿no? Donde te dicen que en realidad la tecnología que se impone por cuestiones históricas, coyunturales. No es la tecnología, o sea, no es la innovación tecnológica el valor fundamental para que se imponga esa tecnología frente a otra, ¿no? Esto, sociólogos de la ciencia como Landon Wiener, Robert Merton, Thomas Kuhn ya lo explicaban. Fijaos lo que pasó con él, con la máquina de vapor y el primer motor. Hay un libro muy interesante, se llama Tecnología fósil, me parece, no, Capitalismo fósil, que cuenta lo que sucedió con la invención de James Watt de la máquina de vapor. En aquel momento, Inglaterra era una potencia algodonera mundial. Controlaba todo el mercado del algodón y lo tenía controlado porque en muchos de sus ríos, afluentes, canales, tenía toda una instalación de ruedas de ingeniería hidráulica. Y habían sofisticado toda esa tecnología y, como os digo, era el referente mundial. Lo que pasaba con esta tecnología era que tenía unas características, digamos, dos así fundamentales. Era una tecnología que uno no se podía apropiar porque el flujo del río, del agua del río, sigue. O sea, tú pones una rueda, te hace un trabajo, pero sigue fluyendo y le hace un trabajo a otro que posteriormente ponga otra rueda. Y la segunda es que, como estaban localizadas en lugares concretos, la manera de trabajar era crear comunas de operarios justo alrededor. Eran comunas bastante grandes donde había iglesias, escuelas, etc. Y entonces, la organización colectiva era fuerte. Entonces, ¿qué es lo que ocurría? Lo que ocurría es que el capital, digamos, tenía un problema con las huelgas que se generaban. Huelgas que, por otro lado, eran de este tipo. Hubo una huelga que se llamó la huelga de las 10 horas, que como los niños trabajaban gratis, los niños menores de 12 años trabajaban gratis, la reivindicación era que al menos no trabajasen más de 10 horas. Este era el tipo de manifestaciones y de reclamaciones que se hacían. Entonces, cuando aparece la máquina de vapor y el motor de combustión, aparece una tecnología que es mucho menos eficiente que la actual. Y también había algún motor eléctrico en su momento, pero que tiene unas propiedades que es que se puede uno apropiar. Las ciudades habían crecido mucho en esa época y entonces lo que había era mucha mano de obra, digamos, viviendo o malviviendo en las ciudades, ¿no? Entonces, el capital se orientó hacia esa tecnología porque tenía esas dos atribuciones. Y una vez que inviertes más, pues obviamente mejoras la tecnología y una vez que mejoras la tecnología se puede penetrar en diferentes sectores y entonces tienes la revolución industrial. Pero en su momento no se impuso por el carácter, digamos, técnico, ¿no? Con la inteligencia artificial, esta de última generación, la generativa, ha sucedido lo mismo. Las empresas que tenían datos, que venían recopilando datos de nuestro uso, datos que no usaban para nada, porque un buscador como el de Google tiene una métrica de buen buscador que es básicamente lo que tarda en darte una respuesta satisfactoria. Tú pones una palabra clave, te ofrece una respuesta satisfactoria en primer lugar, con eso resuelves tu problema, eso es un buen buscador. Si tienes que ir varias páginas para encontrar algo que te satisfaga, es un mal buscador. Es absolutamente irrelevante si eres hombre, mujer, si estás viviendo en un sitio o en otro, para esa función de utilidad de ese dispositivo es absolutamente irrelevante. Todos esos datos se guardaban pero no se explotaban hasta que alguien decidió que se podían explotar. Bueno, pues la trayectoria tecnológica que hemos conocido en inteligencia artificial es una trayectoria inducida por estas empresas. No tenía por qué haber sido esa la trayectoria, ¿no? Y llegará a su techo y será difícilmente reversible, tendrá algunas consecuencias para las siguientes generaciones y hay una intencionalidad en que ese haya sido el camino. Bueno, pues
la idea de que la tecnología es neutra es una falacia y es una ingenuidad. Todas las tecnologías que nos vamos encontrando a lo largo de la historia tienen una política detrás, por llamarlo de alguna manera, ¿no? Bueno, entonces, ¿por qué os decía esto? Que he hecho una digresión aquí un poco larga. Porque la visión que tenemos es instrumental. La visión que se tiene cuando se piensa sobre cómo supervisarla, protegernos, etcétera, es una visión de tecnología como un instrumento neutro. Y eso, como os he intentado contar, no es verdad, pero es la mirada que tienen los ingenieros. Hay que pensar que un ingeniero es eso. O sea, un ingeniero es, respecto a un científico es un tipo que quiere conocer las leyes del mundo. Pero un ingeniero tiene un marco mental y una lógica completamente distinta, que es, tengo un problema y tengo que resolverlo con lo que tenga. El gran referente, así, digamos, de la inteligencia del ingeniero es Ulises. Ulises es el único héroe griego que no es hijo de Dios o no ha tenido una relación, digamos, divina. A veces se llama Ulises, Odiseo, pero también se llama Ulises el mentiroso, porque en realidad es alguien que con su astucia intenta resolver problemas, pero la astucia es básicamente aprovechar lo que tienes, ¿no? Es capaz de acercarse a Polifemo y decirle que se llama nadie para que luego cuando el otro vaya a los otros cíclopes a decirme esto me ha atacado a nadie, se rían de él, ¿no? O sea, correr ese riesgo, o se disfraza para descubrir que Aquiles estaba vestido de mujer en el gineceo para que no fuera la guerra de Troya, o se disfraza también cuando vuelve a casa para ver si Penélope le ha sido fiel. Quiero decir, esa cosa ratonera es el marco del ingeniero. El ingeniero es una persona que hace balances entre fines y recursos, ¿no? Entonces, tampoco es, digamos, descabellado pensar que un ingeniero vea la tecnología como un instrumento, ¿no? Pero es como un instrumento y, por tanto, como algo neutro. Ahí sí que las ciencias sociales humanas podrían ser muy relevantes para cambiar este enfoque. La tecnología no impacta accidentalmente, no es una especie de totalidad que impacte accidentalmente en una sociedad y que, por tanto, ha que ser controlada y, además, se deben añadir unos componentes éticos, ¿no? En realidad, los entornos son sociotécnicos. O sea, la tecnología y su uso es un sistema completo, ¿no? También esto se puede ver mucho en el perfil que tiene un ingeniero, un científico respecto al mundo es el punto de vista de un observador, ¿no? El punto de vista de alguien que analiza, ¿no? Pero sabéis por Heidegger que hay otra forma de también encontrarse en el mundo, que es tener el mundo a la mano, ¿no? Estar dentro de bucles, de usos, de técnicas, de herramientas, donde eres ¿no? Decía Heidegger, es que cuando tú estás con un martillo y un clavo, en realidad tú, el martillo y el clavo, sois parte de un sistema. Y solamente cuando se dobla el clavo aparece como un elemento ajeno a ti, ¿no? Y el martillo también te pesa, ¿no? Bueno, por eso digo que esta mirada ingenieril propia de los tecnólogos es algo, digamos, que podríais corregirles, ¿no? A veces se llega al extremo y aberrante, ¿no? Yo estuve en una reunión con Meta y la forma de introducir ética es ya la perversión total, es ética algorítmica. Tenían un cuadro de mandos donde decían, ¿quieres que nuestros sistemas sean más éticos? Movían una rueda. Pero entonces eso penalizaba la eficiencia. Bueno, pues tenemos una relación de comunicación en cuánta ética te puedes permitir en función de cuánta eficiencia te puedes permitir también, ¿no? Bueno. ¿Por qué? Bueno, y un elemento más. Ya no es la tecnología o la IA como instrumento, sino ya, como os decía antes, la instrumentalización de la propia noción de ética, ¿no? O sea, esta idea de la ética para lavado de cara, que esconde intereses en no regulación, ¿no? Incluso os diré más, alguna reflexión. La ética también es o sea, también se puede entender en cuanto a capacidad humana de dictarse sus propias normas, ¿no? Frente a seguir unas normas de un tercero, dictadas por un dios o por un ser ajeno, ¿no? Bueno, si os fijáis, básicamente todos los discursos que vienen de las grandes tecnológicas prácticamente nos invitan a que nos relacionemos como si fueran
divinidades, ¿no? Es decir, las máquinas, para empezar, funcionan como oráculos. Te dan una respuesta, no sabes por qué. Pero además que todo, la forma de comunicarse con ellas, rogando, exhortando, hay una relación también como divina, ¿no? Y todos estos discursos distópicos de la inteligencia artificial, hay que tener mucho cuidado con ella porque es peor que la bomba atómica y una pandemia, todo junto, o estos discursos de aceleracionismo tecnológico también de Silicon Valley, de dejarnos que llevemos este desarrollo de la inteligencia hasta el final porque es la solución a todos los problemas de la humanidad. También hay algo relacionado con la ética o las relaciones con la tecnología un poco oscuras, ¿no? Pero bueno, yo quería poner el foco aquí en principio porque en realidad la tecnología o la técnica es un instrumento y es un mediador. Este es el elemento fundamental, ¿no? La tecnología, como con esta mirada de Heidegger, es un media en la percepción de los mundos que nos abre, y esos mundos nos abre unos determinados y nos cierra otros. Es decir, incrementa el mundo accesible que tenemos y también nos invita a actuar de ciertas maneras, ¿no? O sea, la tecnología nos abre la percepción y nos abre la capacidad operativa en ese mundo nuevo que nos abre, ¿no? Con lo cual, intentando hacer unas cosas y otras. Con lo cual, la idea de que en realidad los riesgos, los problemas son propios del dispositivo y solo de su uso, no es real, ¿no? Esta es una visión de la ética muy pragmatista, muy instrumental, muy del siglo XX, pero la ética es una esfera mucho más compleja, ¿no? Incluso la visión de la ética algorítmica está como de unos principios de los que se puede inferir que está bien y que está mal, también es un poco como ingenua e infantil, ¿no? En realidad, la ética también es el refinamiento que una sociedad tiene respecto a problemas que hasta entonces no ha visto, ¿no? Y es realidades que dañan, pero no tenían marco conceptual para entenderlas y para tratarlas. Bien. Bueno, y entonces, esta mirada, esto es lo que nos lleva así la regulación, al riesgo, etcétera. Esta mirada entendería mucho más, o sea, nos permitiría abordar el tema tecnológico de una manera más compleja. Y la razón de esto, como os digo, es que las personas que se dedican a tratar, a pensar, a plantear estos temas, pues los que están liderando, pues no cuentan con los perfiles preparados para ello, ¿no? Esto de la ética no es un debate de opiniones y básicamente recae en los ingenieros y las empresas, son los que están enmarcando este debate, ¿no? Esto tampoco es nuevo. Si habéis leído a Ortega y la revolución de las masas, Ortega dice, frente al conocimiento siempre ha habido dos tipos de personas. El que conocía, el ilustrado, el sabio, y el analfabeto. Dice, pero en el siglo XX ha aparecido una especie que es mucho más peligrosa que el que no sabe, que es el especialista. El especialista, que es diestro en un cierto dominio del conocimiento, su arrogancia le lleva a pensar que tiene las mismas competencias para analizar sobre cualquier cosa. Esa es bueno, creo que mucho de esto está pasando, ¿no? O sea, tecnólogos que quieren convertirse en filósofos o que creen que sus aportaciones en el debate pueden hacerlas, digamos, como parte de una reflexión personal sin conocer nada sobre la propia historia de la ética o la historia de la tecnología. Hay una anécdota, nunca se produjo este debate entre Cajal y Ortega, pero Cajal, los tónicos de la voluntad, él dice que él rehuye y critica al diletante. El diletante es aquel que va de un campo a otro y se interesa por varias cosas, ¿no? Dice que eso es lo peor para la ciencia, pero sin embargo Ortega dice lo contrario, que esta mixtura, esta hibridación es realmente el carácter de alguien realmente ilustrado, realmente que es diletante, viene también de deleitarse, ¿no? O sea, que se deja llevar por la satisfacción de entender y de acceder al conocimiento. Bueno, fijaos que esta visión
quiero ir terminando. Esta visión de la tecnología como instrumento no nos deja ver que, como os decía antes, que la tecnología ha evolucionado en una trayectoria marcada por unos intereses, y hay algunas cuestiones generales que no se tienen mucho en cuenta, pero son muy importantes. Desde el punto de vista, por ejemplo, de las políticas públicas, en ciencia y tecnología, uno de los valores fundamentales es la diversidad. La diversidad no solo en atender a los usuarios, la diversidad en la imaginación, la diversidad en la innovación. Porque cuando tú desarrollas una trayectoria tecnológica, esa llegará a alcanzar un techo en algún momento, ¿no? Y necesitas una cantera de ideas que quizás estén en un segundo nivel, pero que luego puedan recombinarse o puedan desarrollar una rama distinta en esa evolución tecnológica. La diversidad interseccional prácticamente ha desaparecido. O sea, una comunidad científica, digamos, sana, es aquella en la que hay varias corrientes, digamos, hay una que prevalece, bueno, hay una cierta simetría, pero hay elementos de discordia y prácticamente eso se ha quedado ninguneado y reducido a cero, ¿no? Y entre otras cosas es porque estas grandes corporaciones americanas, con estas pasarelas público-privadas, han conseguido que los grandes cerebros de las instituciones académicas de Estados Unidos trabajen para ellas. Claro, uno puede decir, bueno, pero les dejan libertad académica, sí, pero les marcan la agenda de objetivos está marcada por la propia... Es decir, el marco sobre el que trabajan está limitado por ellos. Bueno, y la otra cuestión que quería decir... no, quería insistir en eso y ir terminando. Ya, 1:30. O sea, la conclusión sería, necesitamos gente que venga a estudiar, a analizar la esfera tecnológica, la esfera técnica, la esfera de la inteligencia artificial, desde perfiles, desde prismas que no sean el que lideran los propios tecnólogos y que aporten toda esta mirada sobre la tecnología y sus usos mucho más elaborada. Os pongo un ejemplo de cómo el mirar una tecnología exclusivamente buscando los sesgos dentro puede no tener ningún sentido. Estos aplicaciones de citas, había una hace tiempo que en principio lo que hacen es tener también una función de utilidad y una como búsquedas de matching entre atributos. Si le gustan a unos las mascotas y todo también, pues ahí sube un punto la función de utilidad. Y en principio no hay un sesgo en el algoritmo, simplemente hay ver si hay elementos comunes, ¿no? en unos test que tienes que escribir al inicio. Lo que se vio es que el tipo de usuarios fundamentales eran hombres mayores con gran poder socioeconómico y que en los matches que ellos establecían más exitosos era con mujeres más jóvenes que ellos. Entonces, la tecnología, el motor de inteligencia artificial no tiene un sesgo preestablecido, pero el hecho de que haya una asimetría en los usuarios, con un sesgo en los usuarios, establece que el motor va aprendiendo que esos son los emparejamientos que hay, que suponen más éxito, y los va fortaleciendo. Y al final termina aprendiendo a establecer esa asimetría, ¿no? Asimetría de poder entre las parejas, pero que no lo establece el algoritmo, lo establece el propio usuario, ¿no? Entonces, esta mirada de ir a buscar dónde está el problema en la tecnología, a veces no puedes encontrar nada. Así que mi conclusión sería, necesitamos más gente de estos ámbitos aportando todo el corpus de conocimiento que tiene, y necesitamos más gente con formación híbrida. Y me gustaría, para terminar, compartir vosotros dos frases, una en cada sentido ya, y por cerrar. Mira, más gente de ciencias sociales, humanidades, de letras. Hace unos años leí un artículo de Juan Cueto, que ya murió, que se llama Invitados de letras, ¿no? Y me parece que reivindica también uno de los elementos fundamentales de gente de vuestras disciplinas. Dice algo así: me sé de memoria todos los argumentos a favor de las humanidades y los suscribo uno a uno. He mostrado mi rechazo ante la supresión de la filosofía, el latín, las artes, la cultura clásica y demás dominios de letras. Solo se me ocurre una consideración poco académica, pero que hasta ahora no he visto mencionada como argumento a favor. Las humanidades quedan muy bien
y dan mucha conversación en cualquier sarao. Tú invitas a gente de humanidades y tienes garantizado el éxito de la fiesta, aunque el catering sea malo y no haya suficiente whisky. Pongamos el ejemplo contrario. La mejor manera de estropear una fiesta es invitar a su contrafigura, un tipo de ciencias. El humanista es capaz de hablar de mucho y de todo, transversal, multimedia, disperso, ameno, comprensible. Si el invitado es de ciencias, te arruina la reunión al cuarto de hora. Porque mientras el invitado de humanidades salta en la conversación sin preocuparse lo más mínimo por el principio de no contradicción, el invitado de ciencias es esquivo por naturaleza, permanece fiel a sus ecuaciones básicas, es silenciosamente arrogante, practica la conversación monotemática, corta en seco cualquier digresión no lógica, permanece riguroso todo el tiempo y al final casi nunca se emborracha ni suele fumar. Esta es. Y la última frase es una también apelación a la interdisciplinaridad y a la hibridación de disciplinas. Y es una frase de Robert Heinlein, que es un escritor de ciencia ficción, y que dice: un ser humano debería ser capaz de cambiar un pañal, sacrificar un cerdo, guiar un barco, diseñar un edificio, escribir un soneto, llevar un balance, construir una pared, acomodar huesos, consolar los moribundos, recibir órdenes, dar órdenes, cooperar, actuar, resolver ecuaciones, analizar un nuevo contratiempo, palear estiércol, programar un ordenador, preparar una sabrosa comida, combatir efectivamente, morir con dignidad. La especialización es solo para los insectos. Bueno, nada más. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias, Manuel. Me parece que va a haber muchísimas preguntas por todo lo que has dicho, todos los temas que hemos tratado, así que... ¿Qué manda? Lo que tú mandas tú. Yo lo que quería preguntar era si... Ay, hija, no te ríes. Si consideras que en algún momento puede llegar a haber una burbuja de la IA, como ocurrió con la burbuja del .com, y de que ahora se invierta un montón y que luego haya pues un estallido de la burbuja de la IA y que al final que no sea la panacea que vaya a poder abarcar transversalmente todos los ámbitos de nuestra vida, empresariales y de todos los ámbitos. Y luego te quería preguntar también cuál sería, o sea, qué papel debería tener la Unión Europea, bajo tu criterio, en un momento en el que hay toda una narrativa en torno a poner en cuestionamiento todo lo que venga a lo público, la regulación de lo público en pro de lo que te diga el tecnócrata de una empresa privada, como estabas mencionando antes. ¿Qué debería hacer? Si doblegarse ante las plegarias de los tecnócratas o imponerse y reivindicar un marco legal que regule todo el asunto de la IA. Ya está la burbuja. O sea, el tema no es si va a haber burbuja, es cuándo va a explotar, pero ya hay una burbuja. Yo no sé si recordáis, pero hace un tiempo San Altman se hizo una gira mundial y se reunía con los primeros ministros. San Altman había sido un defensor de esto de la ética y la IA, no me reguléis, que la innovación se va a limitar. Luego dio la vuelta, que es, sí, hay que regular, esto es peligrosísimo, pero somos los que sabemos nosotros, dejadnos que os digamos cómo hay que regular. Y ahora está en otra tesitura, que es esto del aceleracionismo, que es, bueno, los problemas de la humanidad son tan complejos que la única solución es desarrollar esta tecnología hasta el límite, a ver si lo solucionamos. Si en el mientras tanto nos cargamos el planeta, bueno, pues ya con esa tecnología ya lo resolveremos, ¿no? Esto esto no pasa un filtro de primaria, o sea, son unos discursos absolutamente, no sé cómo adjetivarlos, ¿no? Pero son ridículos, ¿no? Entonces, ¿por qué hace esto? Bueno, también lo ha comentado Carlos antes, esto de llamarle inteligencia artificial tiene unas resonancias que atrae el interés, ¿no? Entonces estás diciéndole a grandes inversores que ahí va a venir la inteligencia artificial general, que las máquinas van a ser conscientes, que vamos a tener robots trabajando en las cocinas de nuestra casa. Y entonces es una estrategia de captación de fondos. Y bueno, OpenAI no es ahora mismo no es rentable. ¿Lo va a ser alguna vez? No lo sabemos. Y además es que hay todos estas como augurios sobre lo que va a venir no se cumplen nunca. Yo a veces hablo de un meme
que, o sea, en el año 2015, George Hinton, que es premio Turing, dijo que la inteligencia artificial iba a acabar con los radiólogos, porque eran mejores viendo la inteligencia artificial era mejor identificando que enfermedades había en una radiografía. Elon Musk decía que en 2025 ya tendríamos coches autónomos por las calles. Y entonces, un meme que me gusta que es un atasco y abajo pone radiólogos yendo a trabajar en su coche un día cualquiera. O sea, eso iba a pasar ya y ya hemos pasado el 2025 y ya teníamos que estar así, ¿no? O sea, todos estos augurios no se cumplen. Es interesante el trabajo que ha hecho el último premio, el de Economía o el de Amenglow, me parece que se llama, el de Poder y Tecnología, que dice que sus cálculos es que realmente el impacto que va a tener en la productividad es mínimo. O sea, ahora mismo todas estas herramientas lo que están haciendo es ocupando un nicho más del ámbito del entretenimiento, pero no se ve un impacto en la productividad y en la desaparición de empleos, como dicen las predicciones un poco más distópicas. Entonces, la respuesta es, ya hay una burbuja y en la historia de la inteligencia artificial las burbujas se llaman los inviernos y es un desajuste entre las expectativas y luego la realidad, cuando ya los inversores, los financiadores terminan pensando que de ahí no va a salir lo que se ha dicho. Y luego, apostar por otro modelo. Bueno, es lo que he intentado decir. O sea, Europa tiene que apostar por un modelo que se base en sus potencialidades. Y la potencialidad de Europa es la estructura pública. Entonces, cuando se piensa, si tú sigues la lógica americana o china, ¿no?, que son 1.300 millones de personas a orden de uno, es que no tienes, tú no puedes ser competitivo ahí. Y tienes que buscar cuáles son. Y Europa tiene todavía, incluso en un momento histórico, digamos, un poco de caída, pero tiene todavía unos elementos. Entonces, la estructura pública, que se hagan infraestructuras públicas de inteligencia artificial, que la administración funcione como un elemento de palanca. Ahora, von der Leyen ha hablado de la industria Made in Europe, ¿no? Y es privilegiar, digamos, a industrias europeas para retos estratégicos europeos. Toda la red de generaciones de conocimiento. Si tú miras ciclos de innovación en sentido largo, en realidad la innovación solo se mantiene si hay diversidad, si hay creatividad, si hay... Entonces tienes que tener un sistema a diferentes niveles donde se distribuyen las ideas, algunas se bloquean, pero pueden replicarse en otro sitio, etc. Entonces, mi idea sería esa, hay que ir con un modelo propio europeo, con unas características que son las que hacen fuerte Europa comparado con sus competidores. No sé si tenemos alguna palabra online. Estaba preguntando algo, pero no lo pude leer. Es que no leo el nombre desde aquí, pero si hay alguna, pues que abra el micro y... No, acá es una recomendación del libro, pero pueden... Vale. Aquí ha puesto un comentario. Sí. Vale. Perfecto, gracias. Vale. ¿Hay alguna pregunta más? Así hacemos. Bueno, no es tanto una pregunta como si podrías desarrollar un poco, que lo has comentado antes, el cómo y dónde se ponen esos centros de datos y cómo afectan, pues, en ese territorio y, pues, la gente que vive ahí, que has comentado antes que lo ibas a desarrollar un poco más. Una de las sorpresas cuando estaba en el Ministerio de Transformación Digital era que muchas inversiones extranjeras tenían localizado Zaragoza y el entorno de Zaragoza como un lugar estratégico a nivel mundial en la instalación de estos centros de datos, ¿no? ¿Y por qué? Bueno, estos centros de datos necesitan mucho terreno. Si habéis estado en Zaragoza y salís de la ciudad, hay los Monegros por arriba y el desierto de Teruel por abajo. O sea, hay espacio para cualquier cosa, ¿no? Y espacio barato. Entonces, estas instalaciones son enormes, son descomunales. Y ahí hay un territorio, digamos, respecto a otros que es competitivo. La siguiente cosa tiene que ver con la energía.
Aragón, entre la energía eólica y la solar, produce el doble de la que consume. Esto no se computa así, porque en realidad tú la energía que creas va a la red eléctrica y luego hay transformaciones, pero en términos absolutos es así. Con lo cual, siempre, digamos, es un mejor sitio para necesidades intensivas de energía, porque vas a poder tener un suministro directo más cercano. De hecho, a la vez que se están montando centros de datos, se están montando grandes plantas industriales. O sea, Stellantis ha montado una planta de baterías adyacente a la propia empresa de vehículos, ¿no? O, por ejemplo, la Diamond Foundry, que es una empresa de obleas de diamante sintético, que está participada por Leonardo DiCaprio, se va a instalar también en Zaragoza. Son miles de millones de inversión, pero son unas plantas industriales que consumen mucho. El agua, podríamos decir. Bueno, el agua, que es escasa en Aragón, no es realmente el problema. El problema no es lo más sensible. Cada vez hay mecanismos de reaprovechamiento del agua en circuitos que son más eficientes. De hecho, por ejemplo, el mismo mecanismo lo tiene el Mare Nostrum en Barcelona. Es cuando, claro, tú tienes que disipar el calor que se genera en esos circuitos. Entonces, metes agua. Ese agua se calienta. Y lo que terminas haciendo es que ese agua caliente lo calientas un poco más y lo metes en un circuito energético y te hace otra serie de trabajos. O sea, no es que pienses en un agua solo como recurso que se consume, ¿no? Y bueno, hay otros dos elementos fundamentales. Zaragoza tiene 2 aeropuertos internacionales a hora y media, que es Madrid y Barcelona, y una línea de alta velocidad. Y está en un punto estratégico de conexión con África, por cable con Latinoamérica y de entrada a Europa. Entonces, todas esas características hacen que sea un territorio como muy atractivo, ¿no? ¿Qué es lo que suponen estos centros de datos? Realmente, salvo en la construcción de los mismos, que obviamente hay que hacer rotondas y hay que hacer las instalaciones, luego no tienen un efecto muy relevante en el trabajo directo. Todos estos centros de datos están operados a distancia. Entonces, el beneficio realmente de todas estas inversiones que os he dicho, que es Aragón tiene unos 50.000 millones de PIB y estamos en 70.000 millones en un año, en realidad son unas inversiones muy concretas y después no hay una idea de que vaya a ser sostenible el beneficio. Y hay que tener cuidado. Es verdad que hubo una especie de excursión del gobierno de Aragón a Virginia, porque Virginia es un caso de éxito y de fracaso. O sea, han entendido cómo no hay que hacer las cosas. En Virginia pasó lo siguiente. El hecho de no planificar todas estas demandas energéticas y de agua les llevó a que en las comunidades locales aumentó la factura de luz 3 veces y tuvieron que instalar máquinas de depuración de aguas fecales para poder consumir agua en los domicilios. Y esto es porque cuando las empresas se instalan, el primer punto para la instalación es que en caso de escasez, ellas son las prioritarias. Ese es el punto relevante. Todo lo demás luego se puede negociar, pero ese es el punto relevante. Gracias. Vuelvo a estar otra vez. ¿Es un comentario? Vale. Hay una pregunta por ahí. No sé si hay alguna más. Pues... Yo a lo mejor esto es hablar un poco de lo que hemos hablado, pero regulaciones como la que ha sacado ayer o antes de ayer el gobierno de plataformas para poder regular los discursos de odio en redes sociales pueden ser como alternativas de proyectos públicos que puedan regular pues aspectos tecnológicos que tecnólogos van a estar muy en contra. O sea, pueden ser el paso a seguir, la hoja de ruta. No lo he seguido, o sea, lo he visto en las noticias, no lo he seguido, pero te pongo un ejemplo de algo que sí considero que fue relevante. El diseño yo participé y si se entiende bien, se ve cuáles eran los objetivos, que es lo llaman el modelo ALIA. El modelo ALIA es un modelo de lenguaje, como es Llama de Meta o como es ChatGPT, que está diseñado en el Centro de Supercomputación de Barcelona, con corpus lingüísticos públicos y con un supercomputador que es público. Es decir, es un modelo de lenguaje público.
¿Es competitivo con respecto a los modelos más vanguardistas comerciales? No. Pero fijar las características que tiene. Primero, todos estos desarrollos, al ser desarrollos por empresas privadas, realmente no es público cómo están hechos. Entonces, los investigadores tienen hipótesis sobre cómo están desarrollados, pero no saben a ciencia cierta si los algoritmos son de una manera o de otra, ¿no? Entonces, el desarrollo de un modelo público te permite que los investigadores testen esas hipótesis y tienes ya una primera línea de científicos, tecnólogos capaces de entender hasta las tripas cómo es un modelo de estos. Segunda cosa, los modelos de lenguaje se entrenan, en principio, para que haya una interacción con lenguaje natural. Se entrenan sobre todo en inglés, porque básicamente todo el conocimiento global está digitalizado en inglés. Y luego tienen un porcentaje, me parece que ChatGPT tiene en el 1%, no sé si es el 1 o el 10, todo el resto de idiomas, entre el 90 y el 99% es todo inglés. Y el resto son el resto de idiomas. Con mecanismos de transferencia de aprendizaje, pues puedes interactuar en cualquier idioma, pero muchas veces lo que hay es traducción. Esto tiene que ser así porque, como digo, casi todo el conocimiento está digitalizado en inglés. Entonces, si tú quieres saber de la batalla de Trafalgar y de un aspecto muy concreto, está en inglés, y quieres que te responda en español, necesitas las dos cosas. Pero eso solo para la interacción, ese entrenamiento es solo para la interacción natural, es para que te entienda. Pero luego tú, ese modelo, para que te sirva para algo, lo tienes que sobreentrenar sobre un nicho concreto, ¿no? Pueden ser sentencias judiciales, pueden ser informes clínicos, etc. Entonces, nosotros impulsamos este modelo de lenguaje público. Conseguimos que una primera línea de científicos estuviera al tanto de la tecnología más potente que se tiene ahora. Segundo, teníamos un modelo que no es competitivo con la última versión de ChatGPT, pero que es suficientemente bueno para que interactúes con él y te entienda. Además, le metimos más lenguas romances que cualquiera. Es decir, hay español, hay portugués, hay francés, hay italiano, hay rumano, hay las lenguas cooficiales en un porcentaje que no existe otro modelo, con lo cual lingüísticamente entendía giros, incluso el castellano, etc. Y lo que ganas es que, aunque pierdes un poco en eficacia en esa interacción natural, como es tu modelo, tú tienes seguridad que cuando lo sobreentrenas sobre datos tuyos, lo puedes sobreentrenar en entorno seguro, porque sabes, tienes la trazabilidad de todo lo que has hecho. Y al final es más importante tener un modelo que te permita hacer una aplicación que sea segura para ti, a que eso lo licencies con un modelo comercial, subas tus datos a la nube, firmes sí, un contrato que te dice que eso no van a ser explotados, pero bueno, ya sabemos luego lo que pasa. Y entonces tienes técnicamente, no tienes una alternativa al modelo comercial, pero tienes una serie de elementos que con carácter público son más interesantes, ¿no? Así que ahora se está utilizando para casos de uso en la administración, para montar agentes conversacionales cuando actúa el ciudadano, por ejemplo, en gestión científica para hacer el matching entre currículums y proyectos, etc. Y todo eso se está haciendo con tecnología propia. O sea, ese yo creo que es una política que, si se entiende bien hacia dónde apuntaba y lo que se ha conseguido, pues es una política pública que es valiosa. ¿Más preguntas? Hola, que a mí la parte que también me preocupa un poco es cuando hablamos de crear modelos propios o de la ética en los modelos que ya conocemos de Estados Unidos y de otros países, al final todo, o sea, tú has dicho que pensar que los riesgos son de la naturaleza del dispositivo es algo irreal, pero al final sí que sabemos perfectamente que esa naturaleza es militar, que se crearon con intenciones e intereses militares, los modelos de lenguaje, inteligencia artificial, computadoras, software, etcétera. Entonces, ¿cómo creamos leyes y medidas de ética para, incluso cuando desarrollemos nuestras propias inteligencias aquí en Europa, para que todo ese entrenamiento que le demos, ese proceso de datos, todo eso, aunque sea nuestro, no se utilice luego con fines militares, porque, o sea, sí que siento que está muy inherente a la naturaleza de estos modelos. Entonces, es como un tema que me parece un poco complejo y que no se suele hablar mucho. No sé cómo formular la pregunta, pero es esa relación entre la inteligencia y lo militar, que creo que sí que es inherente a su naturaleza.
como lo que ha pasado con ChatGPT ahora, ¿no? Que se intentaba utilizar para espiar dentro de la guerra esta recientemente con Irán. Y ahora lo que se está incitando al usuario es hacer un boicot y desinstalarlo. Todo eso supongo, ¿no? ¿Qué te refieres? Sí, me refiero y el tema del control de fronteras, pues sí, que al final lo utilizamos de una forma muy naive, pero luego en el desarrollo sí que esos datos están ahí, no sabemos para qué se pueden utilizar. Respondería de dos formas. Bueno, una primera cosa es los desarrollos científicos que se deben hacer, que se pueden hacer, que se hacen, en principio tienen una lógica que la define la comunidad científica. La esfera empresarial tiene otra lógica, la esfera periodística tiene otra lógica, la esfera militar tiene otra lógica, ¿no? Y hay relaciones entre ellos. Es decir, que uno, por ejemplo, es una digresión, pero uno de los problemas que ha tenido la comunidad científica también esta última década es que se ha introducido una noción gerencialista y prácticamente empresarial de los incentivos para la investigación y se ha abandonado lo que era una lógica propia de lo que tiene sentido investigar y no. Entonces, lo que quiero decir es que hay varias esferas en la sociedad con varios intereses. El desarrollo científico técnico puede tener un origen de financiación militar o no, y luego, una vez que existe un desarrollo científico, puede ser explotado, aprovechado comercialmente o militarmente. Lo que es importante es que la esfera de lo público sea la que determine qué tipo de desarrollos tecnológicos científicos sean. O sea, que la forma mejor de controlar cómo va a ser desarrollada esa tecnología en base a qué datos o recursos y cómo luego se va a poder utilizar o no, es que eso esté en manos de intereses colectivos, ¿no? Si hay intereses de parte, pues unos van a ser de beneficio económico, otros van a ser de control militar. Por eso la idea de que este anclaje en el desarrollo científico y tecnológico con una dependencia con un marcado de la opinión pública es lo que me parece que es la única alternativa, ¿no? Esta es una cosa. Y luego te iba a decir algo sobre los desarrollos, algo que has dicho. Se me ha ido. No sé, pero o sea, es que, por ejemplo, incluso cuando hablamos de lo público, en el origen, en los años, no sé, creo que eran los años 60, así, cuando se empezaron a llevar las computadoras a las universidades, o sea, los primeros que desarrollaron, pues no sé, primeros creadores de software, no me acuerdo de los nombres ahora, pero toda esta gente sí que tenía mucha relación entre esos grupos pequeños de investigación y que esas computadoras les llegaban a las universidades y primero habían pasado por centros militares, centros de investigación militares, es decir, es como que siento que es difícil hablar de ética cuando en la propia clase y en la propia naturaleza ya existía esa relación. Entonces, no sé, era un poco eso, pero ya me has dado la respuesta, ¿no? Muchas investigaciones vienen de la órbita militar, pero el propio Internet, ¿no? Pero Internet viene como ARPANET y es una idea de que la distribución de la información esté en varios sitios por si bombardean un centro concreto, pero luego si Internet termina siendo privatizada o pertenece a lo público, es una cosa que viene después, pero en realidad son unas conexiones entre ordenadores. La misión Apolo también tiene un elemento, si quieres, también de estrategia en la Guerra Fría. Bueno, que el incentivo haya sido militar o de supervivencia es otro incentivo de la ciencia. Quiero decir, sobrevivir como sociedad y defenderse, que tenga un elemento de... Es algo pero no tiene por qué marcar después el tipo... O sea, condiciona la financiación o el objetivo, pero luego tienes un desarrollo científico, un nuevo conocimiento y una forma de aplicarlo, y si está en manos de lo público, pues será más seguro que si no. Gracias. Yo creo